nos atiende muy amablemente. ¿Cómo? Ah, bueno, buen día, doctor Roque Reo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Doctor, doctor. buen día. Carlos. Hola, ¿qué Sí, tal, doctor? nos escucha, parece que no nos escucha el doctor. Espera que ahí está. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, vos sos, Marcos y Carlos estamos acá en la mesa de eso por trabajo. eso, Marco y Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están los dos? Qué Bien, gusto saludarles. bien, Igual, igualmente, igual. doctor. Acá estamos en una calorada discusión, frenética ¿En discusión. serio? Sí, señor. Bueno, Y cada vez a que ver qué tenemos. puedo aportar. Y claro, por eso te llamamos, para que entre en esta discusión de la acordada, esta que salió ayer de la Corte Suprema de Sí, Justicia con relación al control jurisdiccional con relación a las imputaciones. Y Carlos no está tan de acuerdo y yo digo que está muy bien recordar la vigencia del Código Procesal Penal. ajá, Y ahí estamos en esa discusión, No, ¿verdad? yo digo sí, nomás, o sea, porque anoche estaba leyendo a grandes rasgos, pero no tengo todavía porque pedí varios dictámenes al respecto ajá. de personas cercanas, ¿verdad? Algunos ya me Vos sos dieron, maldito, ¿verdad? sí, 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 sí. ¿Cómo Algunos, está, Carlos? bien, bien, algunos dictámenes, de hecho que la fiscalía luego no le va a gustar y de hecho que ya no le gusta lo a la fiscalía. Yo creo que esta mañana analiza. Y bueno, pero no va a tener, no sé, mucho camino que escoger, pero seguramente se va a hacer un dictamen para los demás fiscales con respecto a esta acordada, presumo, ¿verdad? Bueno, pero te llamamos para que nos expliques cuáles son los puntos. Primero, lo ya no me gustó ese de tercero, recordarle a los fiscales que la presunción de inocencia, que no se le tiene que informar a la prensa. Yo no sé quién es el fiscal que nos llama y le presenta a un imputado, por ejemplo, como, eh, como, como culpable, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya está. Ese punto luego ya. Pero de todas maneras dejo a tu cargo la explicación. Después vamos a hacerte las preguntas. A ver si nos podés hacer un resumen, cuáles son los puntos esenciales de esta acordada. En donde sí lo ya aparece tu nombre como asesor, aparecen los otros nombres. En la acordada luego ya. En la guía aparece, Carlos, Sí, en la que es el guía. En la anexo. guía, exacto. En la guía, el Ah, anexo, en ese. exactamente. Mm. Yo creo que la, yo creo que la independencia del Poder Judicial, los factores extralegales que le inciden, y eso es propio de toda sociedad, lo propio de la independencia judicial no es de que no existan injerencias externas, al contrario, es que existen injerencias externas y existe una capacidad institucional de dar apoyo a un juez para que responda a la ley y no a los factores extralegales. Entonces, esta acordada lo que hace es apuntar el diseño normativo que establece la posibilidad del control de admisibilidad de la acusación, es de la acusación, digo, De la imputación. Imputación. de la imputación. Recordemos que un juez no puede producir una resolución nula, es decir, una resolución que responda a un requerimiento ineficiente, ineficaz para provocar la decisión que busca. Mm. El alta imputación en la clasificación que hace Goldstein es un acto de obtención y los actos de obtención buscan motivar a la jurisdicción para que se alcance una decisión que impulse el proceso, o que obtenga un determinado, en este caso sería del sistema penal, un acto de investigación, etcétera. Todos estos requerimientos están reglados por el artículo 55, deben ser motivados de tal manera que la decisión jurisdiccional del 303, que da por notificado el acta, da por notificado un acta que cumple los requisitos formales y sustanciales para que cumpla con el objetivo que tiene dentro del proceso. Yo mismo antes decía, bueno, el 303 no exige mayor
examen de parte del juez. Se insistió en ese modo de ver y se generó una costumbre de que presentado el acta, el ciudadano más por iniciado el proceso, notifica el acta de imputación y fija el plazo que generalmente luego es de 6 meses, ¿verdad? Sí. No hay luego en el requerimiento del fiscal tampoco una motivación de por qué necesita un plazo u otro plazo, ¿verdad? Esta acordada rescata una interpretación mucho más sistémica en donde se insiste de que el requerimiento, que es el acta de imputación, y que es un requerimiento, yo no sé, dicen que no es un requerimiento porque no está en el 300, en el 301, ¿verdad? Y no del código. ¿Y qué va a hacer si no es un requerimiento? Si lo que está requiriendo es dar por iniciada la etapa preparatoria, establecerle un plazo y pedir que se notifique el acta de imputación. Luego que es un requerimiento. Entonces, esta acordada recoge el aporte de prácticamente un año de talleres que llevó a cabo la doctora Carolina Llanes en la oficina técnica el año pasado, con jueces de toda la República, en donde distintas inquietudes se fueron estudiando, discutiendo, una reflexión también de la comisión de la oficina técnica que se llevó a cabo. Existen aportes míos, existen aportes de ministros. Creo que es una acordada importante para mejorar esto que debe ser un acta de imputación, Carlos. Una descripción precisa, sucinta, y sucinta no quiere decir incompleta, como dice el anexo, ¿verdad? Sucinta y precisa de aquello que va a ser objeto de investigación y que se basa en elementos de convicción objetivo que ingresan a la investigación fiscal. Controlar de que esto sea así a través de los mecanismos que establece la ley y que están implementados en la acordada es importante. Y decía, y con esto concluyo, la independencia de factores extralegales que distorsionan las prácticas en el proceso no se lleva a cabo porque hayan leyes que digan que el juez es independiente, ni que por la Constitución que diga independiente, sino por los gestos políticos que surgen dentro de las mismas instituciones de preservar esa independencia y de fortalecer ese control. Esta acordada se ubica en ese nivel, me parece, como otras anteriores que se dictaron y que, yo respeto a aquellos que dicen, bueno, pero dice lo que dice la Constitución y la ley, y desde luego que la Corte no puede legislar por vía de acordada, eso no se puede hacer. Lo que la Corte puede hacer es dar instrumentos como esta guía para que se cumplan los preceptos que están en el código y indicar controles informáticos que se pueden implementar como hace esta acordada. Creo que es absolutamente pertinente, útil, y estoy en varios ya de colegas de todo el país y yo escucho muchísimos aplausos y bueno, y seguramente también vendrán las críticas, pero ojalá sea un instrumento que sirva para mejorar la calidad de nuestra justicia. Perfecto. Bueno, a ver, primer punto, yo creo que la independencia del Poder Judicial o de cualquier institución depende de la persona que esté ubicada al frente o la persona del juez. No creo lo que ni la ley sí, ni la acordada, porque igual ellos distorsionan o directamente ignoran los jueces sinvergüenzas la acordada o la ley. O sea, se prestan groseramente a la maniobra. Entonces, primer punto, depende de la persona. Segundo, depende del control. Estoy de acuerdo, Carlos, solamente que no de la persona. ¿De quién entonces? Estoy de acuerdo contigo, solamente que no solo de la persona. Y claro, ahora voy al segundo punto que es importante, el control. El control que creo que es muy importante y que no se hace. El control que debería hacer la Corte Suprema de Justicia y que no lo hace. Le tiene que inmediatamente preguntar al juez por qué con Marcos procediste así de esta forma y con Carlos de esta forma. O sea, cuando la ley, por ejemplo, nomás pongo, cuando la ley dice que vos estás llevando un caso y cuando interviene
cuando después le hacen intervenir a un abogado amigo tuyo, o le meten a tu chongo, a tu chonga, a tu amante o lo que sea, y vos en el caso de Marcos rechazaste y en el caso de Carlos te inhibiste, ¿verdad? ¿Alguna vez la corte le llamó al juez o abrió un sumario por ese tipo de situaciones? Nunca. Nunca. Entonces es culpa y responsabilidad de la corte y se van a seguir dictando estas miles de acordadas. ¿Por qué? Porque no hay control. O sea, eso es desde el punto de vista netamente mío y me hago responsable de esa opinión. Yo no digo que esté mal acordada porque yo anoche le di una primera leída y no sé, creo que le envié hasta al panadero de mi barrio para que lea y pueda escuchar las versiones de las diferentes partes. Ahora bien, sí. Ahora bien, cosa que yo comparto con la acordada. Lo que no comparto nunca y nunca voy a compartir, y no se puede luego por el imperio de la ley, es que la corte empiece a regir a través de acordadas, ¿verdad? Pero esa parte que dijo el doctor, y vamos a buscar si está en la guía o en la acordada en sí, que le dice, por ejemplo, esta es nuestra interpretación con relación a la imputación, le dice la corte a los jueces y a los fiscales. Sí. Y me suena un poco nomás y me hace acordar de casi 5 materias en la escuela judicial, en el segundo año de la escuela judicial, donde básicamente todo, el doctor, el profesor Roque Orrego era profesor, ¿verdad? Es profesor hasta ahora, era fundamentación de la sentencia, fundamentación de las resoluciones judiciales. Pero hay una cosa que se nos escapa un poco, y con esta acordada yo creo que se va a enderezar. El pedido de los abogados y el pedido de los fiscales tiene que también estar fundamentado en la ley, Carlos. Y acá lo que le dice es, ¿para qué vio vos a un hurto de garrafas que fue pillado en forma flagrante el tipo? Le cachó la policía, hay testigos. ¿Para qué pico pedí 6 meses? Es un viroreinio eso. Y si pedí 3 meses o si pedí 2 meses, fundamentá. Tu requerimiento tiene que estar fundamentado. Entonces, viste que se va a enderezar ahí. Y mucho más aún, donde le dice, che, describímena. Sucinto no es, sucinto es breve. Hola. No Hola. Escucha. Doctor, ¿no Hola. escuchas? ¿Escuchás, doctor? Sí, te escucho. Sí. No sé qué pasa, de repente se va la onda. Sí, y termino con esto. Sucinto es breve. No significa, no me traigas todos los elementos. Exactamente, no es incompleto. No, es incompleto. Y bueno, ¿Puedo opinar algo? Sí, adelante, No quiero adelante. No quiero que humedad. Y, no. Miren, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con algunos puntos que los dos expusieron. Carlos, yo primero quiero decir de que el valor y el coraje que tiene que tener el juez, lo tiene que tener. ¿Verdad? Y eso es una cosa interior, una predisposición del juez. Sí, señor. Yo sinceramente, y no digo para ponerme bien con nadie, conozco muchos jueces con mucho coraje y que a pesar de presiones de esto, de lo otro, de aquello, están allí tratando de hacer lo mejor que pueden en su trabajo. Pero debemos reconocer que institucionalmente el Poder Judicial está agredido hoy por las facultades oficiosas que ejerce el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Y está agredido, digo, porque de oficio le toman a los jueces, le llevan a juicio y realmente ese proceso resulta en un modo de intimidación del cual tenemos pruebas. Hubieron personas que se valieron para presionar a jueces y llevarle a la rotura de los principios jurídicos que debe regir su independencia. Estoy citando solo un elemento. Después tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación, etcétera. Es decir, existen ¿Y por qué no? Permiso, Carlos. Existen factores extralegales que van a incidir en este ser humano que es el juez, que tiene sus miedos, tiene sus cuentas, tiene sus sueldos, su falta de experiencia, algunos en la profesión, otros el hecho de que viven
yo suelo decir, mientras el juez sea más honesto, más tiene por qué temer quedar en la calle porque generalmente no tiene ningún ahorro. Y digo eso por experiencia propia. Así mismo. A mí no me destituyeron, pero yo cuando salí, Carlos, salí con la mitad de mi sueldo del mes, ¿entendés? Realmente es así. Es decir, yo cuento eso porque otros que salieron también le pasó la misma cosa, porque... Y bueno, otros con... Básicamente vos me conocés y Sí. me conoce mucha gente y saben que nunca estuve en contra. No, esa parte que no debería se estar cuestiona, no se pone en duda. No, pero lo que digo es, el juez tiene condicionamientos y temores de ser destituido, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con una acordada de esta naturaleza? Que define una interpretación viable en el marco de la ley y fortalece el control. Es un apoyo para el juez que quiere hacer bien su trabajo. Es un apoyo para el fiscal que quiere hacer bien su trabajo. Yo estoy de acuerdo con que en algún momento se deberán ejercer sanciones. También estoy de acuerdo con que esta acordada de por sí no va a ser suficiente, sino toda una capacitación que reconstruya la mala costumbre que se generó en años de mala aplicación de un 303 irreflexivo y sin control real jurisdiccional, ¿verdad? Habrá que hacer mucha capacitación y seguimiento. Y en algún momento las conductas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que lesionen la garantía constitucional de defensa, deberán tal vez ser sancionadas, inclusive en el jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Pero un instrumento de esta naturaleza se ubica entre los elementos que hoy se recomienda sean utilizados para fortalecer la posibilidad de resistir incidencias extralegales de distintos tipos, desde la laganería, la ignorancia a la corrupción. Existen, existen, y que hacen de que existan estos, como bien lo dijo Marcos, estos requerimientos de 6 meses de investigación en flagrancia, por ejemplo. Todo el mundo habla del proceso en flagrancia que hay que sacar. ¿Para qué pito hay que sacar ningún proceso en flagrancia si el juez tiene que el plazo de la etapa preparatoria judicial y si está ante una flagrancia en un homicidio en donde frente a un estadio le mataron a un jugador, ¿verdad? Y se le tomó a la persona, pero en 20 días puede estar la acusación fiscal. ¿Para qué quiere 6 meses? ¿Me entendés? Entonces, hay prácticas que se van a deconstruir en la medida en que se apoye la función jurisdiccional como hace esta acordada, y en ese sentido es un instrumento válido, como estaban señalando, creo, Carlos, y diciendo en que no es pertinente. En muchos países los ingresos digitales, etcétera, llegan a transformar rutinas que se conformaron en contra de la lógica de la ley. Y no es el sistema de sanciones el que soluciona eso. El sistema de sanciones puede acompañar una política mucho más global en donde se cuenten con instrumentos de esta naturaleza. Y creo que el valor es de que la Corte está recuperando un control de los fenómenos para tomar medidas. Hoy, citamiento de una acordada, desarrollo, se está pensando en el desarrollo de todo un sistema observatorio del funcionamiento del Poder Judicial para poder dar noticias tempranas y tomar decisiones oportunas, reorganizaciones administrativas, mejora de los sistemas de sanciones, comunicaciones eficaces entre el Poder Judicial al Ministerio Público en los organismos de sanción del propio Ministerio Público. Todo es un conjunto de medidas que pueden lograr que mejore este sistema de justicia, y eso va a ser un proceso complejo, que no va a depender de esta acordada solamente, evidentemente. Doctor, tengo una consulta técnica y que puede pasar, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con los detenidos y que se devuelve la imputación, por ejemplo? Y algunos dicen que el 314 no es el trámite para devolver la imputación. El tema de las medidas cautelares es una litigación paralela dentro del proceso, y realmente el problema viene de que prisión preventiva, una medida, supone la existencia de una imputación válida. Claro, por eso. Entonces,
Entonces, yo creo que allí la Constitución y la ley va a optar por la libertad, evidentemente, ¿verdad? Porque Qué bárbaro. va a haber una privación Ilegítima, causa, y sí, sí, y- sí. y, exactamente. Y creo que además que corregir estos errores sistémicos, de hecho, va a tener casos en donde tenga su costo hasta negativo, si se quiere, en el sentido de la eficiencia, ¿verdad? Pero si no corregimos ahora, no vamos a corregir nunca, ¿verdad? Y creo que la acordada señala un camino para la corrección de ello. Y bueno, puede ser que unos crean que no es el 314. De hecho, en todo este tiempo se discutieron varias posibilidades, fórmulas, etcétera. Y bueno, la Corte optó por este camino, que es el más reglamentado en la misma ley, devuelve un control en un momento jerárquico al Ministerio Público, que se supone tiene que tomar entonces las medidas necesarias para que exista una imputación, y si aún así quedase todavía algún error, eso sería inclusive apelable, esta decisión en sí. Es decir, no se agota el control solamente en lo que describe la acordada, está todo el proceso detrás. Claro, Pero- no se agota, pero imagínate un tema de a ultranza Paraguay, por Así ejemplo, mismo. ¿verdad? No se describió, faltó alguna descripción, algún punto de la acordada y se le Yo tiene que dejar al siguiente libre. pediría que le destituya a este fiscal para comenzar, porque no sabe hacer una imputación en un caso grave como el que está No, decidiendo. yo también estoy de ¿Verdad? acuerdo Una con eso. vergüenza, ¿verdad? Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué lo hacen así? Lo hacen así, o por corrupción o por ignorancia. Y las dos cosas son fundamento para una destitución. No, vos sabés que yo estoy de acuerdo con eso y también tengo esa discusión constante con muchos colegas que me dicen, pero vos sos muy drástico. No, es que cuando hay un mal desempeño, hay un mal desempeño. Se tienen que ir afuera. Si hay un desconocimiento de la ley, tienen que ir afuera. Niño, por ejemplo, la pinta. ¿Por qué sería complicado hacer una sucinta descripción del hecho que va a ser objeto de la investigación y decir los elementos con que se cuenta? Pero eso no es lo que se tiene que hacer en el acta de imputación. Ni siquiera calificación te pide el acta de imputación. Claro. Bueno, pero ahí pues hay que escuchar todas las Hola. versiones. Hola. Doctor. Hola. Doctor, ¿nos escuchas? Mira. Doctor. O doctor, ¿nos escuchas, doctor? Hola. Hola, sí. Digamos, desconectó mi... Es que yo estoy en el vehículo. Estoy- Doctor, estoy en una doctor, cuestión. atende un poco. En el caso de drogas y otros casos, por ejemplo, el de los secuestros, se va a presentar este problema entonces, este grave inconveniente. Yo no creo que se presente, porque en esos casos el Ministerio Público va y suele poner 5 ojos en lo que presenta. Y no. No creo que sea tan así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir viendo. Doctor, hay una no- pregunta también de Carlos J. Benítez, que no te está haciendo y yo le voy a Vamos a apartar una cosa. Sí. Yo les soy sincero, yo estoy... Correcto. ¿Cuándo vas a venir junto a llegando- nosotros? ¿Cuándo es lo que nos vas a visitar, doctor? ¿O cuándo te podemos llamar? Cuando quiera. Yo hoy tengo nomás aquí una gestión, me está generando una fiscal a quien yo le pedí audiencia más allá que me retrasa. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal, Y, doctor? Para la próxima semana, pero no podés distinguir con tu presencia acá en la mesa de trabajo de por el imperio de la ley. Pero también podemos hablar No, ya sé, por pero... este medio. Y un Sí. tobeta ni la ya... No, pero igual nomás le podemos llamar. ¿Cuándo te podemos llamar? Porque tenemos muchas cosas que preguntarte. Porque, por ejemplo, acá me envía la gente, preguntarle un poco al doctor cuándo van a sacar una acordada que se acuerde por lo menos de las víctimas. Primero lo de la prisión preventiva, segundo lo de la desestimación, pero tercero por el le tema... yo le recuerdo a la gente que yo no fui la Corte Suprema de Justicia. Yo No, soy ya una sé, pero persona vos, que colabora pero con ustedes, nomás atendeme, con la Corte Suprema de atendeme, vos no sos la Corte, pero la Corte está aprobando todo lo que ustedes plantean en esa oficina técnica. No sos la Corte Suprema de Justicia, pero las tres propuestas... Dentro de la oficina técnica soy un asesor, ¿verdad? No, y por Entonces, eso te estoy preguntando. Yo no sé, solo lo que la gente envía, pues dice, preguntarle un poco al doctor cuándo va a haber una acordada. Que la gente no se haga fantasía la incidencia o el poder que pueda tener, ¿verdad? Yo voy haciendo propuestas, trabajo con la gente, trabajo con abogados, trabajo con
con gremios, con qué sé yo. Sí, enseñás. Tratamos de hacerlo más participativamente todo esto, recojo las inquietudes de mis alumnos en las clases y bueno, y eso es lo que voy plasmando ahí con la intención de ayudar, ¿verdad? Pero no hay problema, Carlos. En la próxima semana, veamos el lunes, martes, qué sé yo. Dale. Dale, doctor. ¿Te parece? Te llamamos, doctor. Muy Dale. amable como siempre Dale, y gracias, dale, gracias por la querido, atención. Dale, Saludos abrazo. a la audiencia, a los Abrazo. colegas que escuchan y fuerza. Yo Sí. creo que todos podemos mejorar mucho este sistema de justicia y poner a la altura de lo que necesita tanto nuestra gente para que nosotros también seamos distinguidos y valorados y no considerados unos ladronzuelos como muchas veces hace ignorantemente mucha gente y otra gente con razón. Sí, señor. Ok. Doctor, Gracias. éxitos. Abrazo, abrazo. Igualmente. Te informó muchas PDS preguntas, Radio Sus. TV Digital. Roque Orrego. No, sé ya, ¿y dónde? No, Podemos hacer igual por teléfono. pero puede venir o si está acá Roque cerca. Orrego. Siempre Él anda es por la corte. Asesor de la corte. O sea,